Nuestro profesor no ha escatimado esfuerzos para tratar de prepararse lo mejor posible para estar a la disposición de sus alumnos, tanto de este curso como de los alumnos en las diferentes universidades donde él enseña. Sí, le agradecemos al profesor Ricardo Maruyama que siempre está con nosotros. Ya le he prometido este año avanzar también en la parte académica y poder de repente estar juntos en una conferencia que hay con Carlitos Pez o con José Bravo, con todas las personas que se vienen superando en la parte de la administración, especialmente en la gestión pública. Los sistemas administrativos, los sistemas o en los establecimientos asistenciales es un curso de apoyo para todos los profesionales de la salud, profesionales de diferentes campos que están inmersos en la administración pública. Es un curso que tiene invitados estelares, ¿no? Como el profesor Maruyama, como el profesor Antonio Chilet, que ha sido asesor de gobierno, director del Banco de la Nación, la profesora Rosario Zabaleta Mesa, que sigue laborando como funcionaria, alta funcionaria en el Ministerio de Economía, ¿no? El profesor Boris Mita Mestanza, que lo conocemos todos, experto en contrataciones. Esta vez estamos invitando al profesor Paul Ezama, asesor de Servir, y asimismo al final del curso tiene al profesor Ernesto Miyachiro en la parte contable, ¿no? En el sistema de contabilidad y tesorería, que es muy importante que nosotros nos actualicemos, especialmente los profesionales de la salud. Es muy importante, vamos a pedirle al final al profesor Miyachiro que nos diga cuánto ha cambiado el sistema de tributación o contribución de los empleados públicos al sistema contributivo, ¿no? Y este curso tiene una característica de que termina en junio. En junio tiene dos clases, una al comienzo del mes y o la otra al final. ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos una capacitación o un curso de capacitación cada semestre para que termine en el primer semestre que hemos hecho dos clases en junio. Y en esta forma nosotros podemos tener una capacitación o un certificado con valor académico que nos permite superar el requerimiento del sistema en que tenemos que tener una capacitación por cada semestre. Así dice la norma, desde el año 2009 en el Ministerio de Salud, ¿no? Eso es lo que queríamos anunciar y también darle la bienvenida al profesor Ricardo Maruyama Okumura para que inicie la clase del día de hoy sobre el sistema de administración y el rol del empleado público, que ya le hemos pasado las exposiciones, la hemos pasado a cada uno de su WhatsApp mediante la señorita Vicky. Muchas gracias. Adelante, profesor Maruyama. Buenas, hola, ¿cómo están todos? Aquí mi agradecimiento por la invitación y para poder compartir un poco lo que nos apasiona en el mundo de la gestión y en el mundo de la gestión pública. Eh, el tema que vamos a desarrollar ahora es conocer los diferentes sistemas de administración que han sido implementados por el hombre, ¿no?, desde sus inicios hasta el momento, ¿no? Y esa es una de las cosas y nosotros nos daremos cuenta también la relación con nosotros, los empleados, los funcionarios, los servidores públicos, ¿no? Lo que estamos para servir a la sociedad, decidimos pues participar y trabajar en el sector público para así contribuir al desarrollo de nuestra sociedad y poder servir a los demás, ¿no? Porque es un tema de servicio. Siguiente, por favor. Sí, los que gusten, en el momento que desean, pueden pues participar y pueden participar, ¿no?, interviniendo en el momento que gusten, ¿no? Hola. Muy bien. Desarrollaremos los sistemas de administración.
Entonces, siguiente, por favor. 4 interrogantes. Sí. Entonces, 4 preguntas. ¿Qué se administra? ¿Cómo se administra? ¿Para qué se administra? ¿Y cuál es la mejor forma de administrar? A ver, ¿quién desea ayudarme y responder estas 4 interrogantes? A ver, ¿quién desea? A ver, estimados estudiantes, ¿qué se administra? ¿Qué se administra? ¿Alguien que desee participar? Carlos Peso, ¿está? ¿Me copian? ¿Me escuchan? ¿Aló? Habla tu celular, pásame. ¿Aló? Miguel, ¿me Sí, escuchan? profesor, te escucha fuerte y claro. Ah, ok. ¿Alguien que desee participar? ¿Mm? Estamos un poco No veo los participantes aquí, a ver. Manuel Miguel. ¿Qué se administra? ¿Cómo se administra? ¿Para qué se administra? ¿Y cuál es la mejor forma de administrar? Siguiente, por favor. Lo que se administra son las organizaciones. Las organizaciones son las que nosotros participamos, pueden ser organizaciones públicas o privadas, porque tienen las características similares, y donde la definición, pues, como ustedes verán en la diapositiva, es un grupo de personas. Entonces, un grupo de personas, ¿no?, que de manera organizada buscan los objetivos comunes. Objetivos comunes. Estos objetivos comunes es servir. Ese objetivo común es satisfacer necesidades humanas. Las organizaciones han sido creadas con la misión de satisfacer las necesidades de los seres humanos. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, igual, si ustedes visualizan, ¿no?, un grupo social. ¿Por qué? Porque los seres humanos vivimos en sociedad, están compuestas por personas, esas personas hacen tareas, esas tareas tienen que administrarse en una organización que en forma sistemática hay relaciones que interactúan las personas, cuyo propósito es transformar la combinación de materia prima, de materiales, tecnología, información, trabajo, en bienes y servicios que satisfacen las necesidades.
de las personas en la sociedad. Y lo que se buscan es el bien común, lo que se busca es la felicidad de las personas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver a Henry Misberg. Él define, ¿no?, que la organización es un sistema de actividades. De ahí, pues, es que hemos querido contribuir para poder conocer los sistemas de administración. Y los sistemas de administración son los sistemas de actividades de este colectivo humano que tiene el propósito de satisfacer necesidades, que busca producir bienes y servicios que logren dar bienestar a la sociedad, que se puede traducir en el término privado, que es el mercado, en el término público, que son los ciudadanos, o son, pues, los vecinos, ¿no? Que buscan el bienestar. Y además, ¿no?, como dice Misberg, una coordinación con diferentes actividades que contribuyen, ¿no?, contribuyen individuales con la finalidad de poder interactuar e intercambiar, ¿no? Bueno, este es Chevenato. Siguiente. Bueno, este es Misberg. El anterior era Chevenato, ¿no? Entonces, para Misberg, una organización efectiva es aquella que logra coherencia entre sus componentes, ¿no?, y que no cambie un elemento sin evaluar las consecuencias de otro. O sea, es decir, haces algo y es un concepto más de causa-efecto. Haces algo y logras tener un impacto, un efecto, una consecuencia, luego un objetivo. Siguiente, por favor. Entonces, la organización está conformado por estos elementos, ¿no? Dentro de en la organización hay personas, ¿no? En la organización existen tareas, en la organización hay tecnología, en la organización existe una estructura, en la organización tiene un medio ambiente, en la organización tiene y consigue recursos, ¿no? Esos son los elementos que conforman la organización. Entonces uno piensa, reflexiona, imagínense una organización sin personas, ¿no? Imagínense una mañana, 9 de la mañana, ustedes están en su entidad, ¿no? Y el número 1 de la entidad, pues, da la orden para que todos salgan de la entidad, ¿no?, y se ubiquen en la acera del frente. Y a partir de la acera del frente, observan a la organización, ¿no? Observan a la oficina. Entonces, ¿qué vemos? O sea, si nosotros estamos todos observando a la organización de la acera del frente, ¿qué observamos? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué vemos en una organización sin personas? Funciona, hay actividades, se generan los servicios, hay interacción. ¿Lo hay? No, no lo hay. ¿Por qué? Porque lo más importante de una organización son las personas. Sin personas, la organización no existe, no existiría. Pero esas personas, no están simplemente por estar en el lugar. Esas personas están realizando tareas que en su conjunto contribuyen a lograr objetivos, en su conjunto, de manera estructurada, ordenada, disciplinada, en un proceso de planeamiento, de liderazgo, logran bienes y servicios para satisfacer las necesidades, ¿no?, de las personas, de los seres humanos. En el ámbito privado, repito, en el ámbito privado siempre es bueno saber, se busca satisfacer para poder que la gente compre. En el ámbito público, lo que buscamos es el bienestar de las familias. Pero estas personas que hacen tareas están estructuradas, están organizadas, están ordenadas, ¿no? Se divide el trabajo, no todos hacen todo, Cada persona tiene una labor específica que contribuye, ¿no?,
para que la organización logre ese propósito de generar buenos bienes y servicios. Apoyado de tecnología que es conocimiento que permite el cambio, la mejora, la transformación, ¿no? Hay recursos, esos recursos se transforman, ¿no? Y están rodeados de un ambiente interno y un ambiente externo. El ambiente interno le llaman el clima organizacional, que influye a las personas para que puedan tener un desempeño en la organización, y el ambiente externo que impacta no solamente a nuestra organización, sino a todas las organizaciones del sistema que pertenecen. Esos son los elementos que conforman la organización. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, acá estamos las personas, las personas que son el talento, las capacidades, las habilidades. Siguiente. Siguiente, por favor. Las actividades que son las que permiten la transformación, ¿no? O permiten el logro de los propósitos y los objetivos. Siguiente. La estructura, que tiene que ver con la organización, con los niveles, con la división del trabajo, tiene que ver con las funciones, las tareas de cada uno. Siguiente. El ambiente que nos rodea, ¿no? que influye en la organización, que le obliga al cambio, a la mejora o al logro del objetivo. Siguiente, por favor. La tecnología, el conocimiento que permite la mejora, el cambio. Sí, adelante. Hola, ¿alguien desea participar? Sí, la tecnología. Siguiente, por favor. Siguiente. Y los recursos, ¿no? Que es lo que va a ser transformado, ¿no? El recurso dinero, el recurso material, el recurso de información, ¿no? Son lo que requiere la organización transformar para producir bienes y servicios. Siguiente, por favor. Entonces hay niveles, según Misberg, la organización posee un ápice estratégico, tiene por un lado la tecnoestructura, por otro lado el personal de apoyo, tiene una línea media y tiene el núcleo de operaciones y está rodeado de una ideología, ¿no? Que es importante. Es importante la ideología. Veamos entonces, siguiente. ¿Qué es el ápice estratégico? ¿Qué es el ápice estratégico? ¿No? Es el nivel donde está el liderazgo, la supervisión, ¿no? En donde se visualiza una visión, en donde se supervisa que se logre, pues, el objetivo, el propósito, se visualiza que pueda cumplir los principales objetivos. Ahí está el directorio, ahí está la gerencia general, ahí está la dirección general, ¿no? El ápice estratégico se encarga de visualizar, ¿no? Y decidir la estrategia empresarial o la estrategia de la entidad, ¿no? Y se ocupa y verifica que esa estrategia, el cómo lograr el objetivo, ¿no? Esté cumpliéndose, ¿no? Por ejemplo, una estrategia es si implementamos, pues, la gestión de calidad total, ¿no? Esa es una estrategia, ¿no? Otra estrategia sería si implementamos, pues, innovación, ¿no? O implementamos, pues, vender a bajo costo, ¿no? Son estrategias, ¿no? O mejorar la operativa, ser más rápido, ¿no? Es la estrategia que evalúa, ¿no? Decide qué estrategia se implementar, se evalúa que se está implementando, hace las correcciones para que se implemente, ¿no? El ápice estratégico. Siguiente. Siguiente. La línea media están los funcionarios que son los ejecutivos, los que ejecutan, ¿no? Si bien es cierto, el ápice estratégico es el grupo estratégico, es el que dirige, el que dice si es la visión futura, la que decide la estrategia,
La línea media se encarga de ejecutar para que la estrategia se haga realidad, ¿no? Son los ejecutivos, son los gerentes de mando medio, son los jefes de mando medio. Entonces ellos son los que están directamente vinculados con las personas que hacen el trabajo, ¿no? Que hacen la tarea día a día, ¿no? Directamente vinculados. Siguiente. Siguiente. Tenemos pues la tecnoestructura. Este es importante, son los tecnócratas, son los técnicos, son los profesionales, ¿no? En este caso, yo le podría decir que yo soy parte de la tecnoestructura, ¿no? Yo soy el tecnócrata, ¿no? Somos técnicos que poseemos conocimiento diversas sobre la gestión, sobre la dirección, sobre la estrategia, y damos ese soporte, ¿no? Para mejorar los procesos, para mejorar la planificación, para mejorar la organización, para mejorar el performance, ¿no? de la entidad, ¿no? Esa es la tecnoestructura. Entonces, nosotros revisamos cómo funciona, ¿no? Lo cambiamos y hacemos que el núcleo de operaciones lo implemente, ¿no? Eso es la tecnoestructura, ¿no? Entonces, diseñamos los sistemas, mejoramos los sistemas, mejoramos los flujos de trabajo, mejoramos los procesos, los procedimientos, para que sean implementados, ¿no? Y sean implementados, sean utilizados, y ese es el trabajo del técnico, ¿no? Siguiente. Personal de apoyo. O sea, apoya a toda la organización dando servicios diversos, ¿no? Mantenimiento, ¿no? Vigilancia, cafetería, comedor, etcétera, ¿no? Es personal de apoyo. Entonces es interesante ese concepto. Siguiente. El núcleo de operaciones es la parte donde se realiza el trabajo, ¿no? Ahí donde se realiza la transformación, donde se produce, ¿no? La generación de los bienes y servicios, ¿no? Donde ahí en el núcleo de operaciones estas pues son las actividades misionarias, ¿no? Siguiente. Y las ideologías pues son los valores, es la cultura, ¿no? Que identifica a la entidad de la organización, ¿no? En el caso de la entidad pública, ¿no? Los valores poderosos deben ser la honestidad, la honradez, ¿no? O sea, eso es, por ejemplo, la ideología que se debe cultivar para fortalecer la gestión y poder servir a los demás, ¿no? Siguiente. Entonces acá vamos, por ejemplo, los mecanismos de coordinación es la manera como se interrelacionan, ¿no? Las personas en la organización, ¿no? En la entidad, en la organización. Miren, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo perfecto, ¿no? Lo perfecto, lo ideal, ¿no? Que uno sea una organización. Que nadie hable, que nadie interactúe y que los bienes y servicios sean excelentes, ¿no? En calidad, en el momento oportuno, ¿no? O sea, que no haya ni un error, ¿no? Eso, por ejemplo, sería, pues, el ideal, ¿no? Que todo el mundo funcione de tal manera que trabajen en forma sincronizada, sin hablar, sin coordinar, simplemente fluya, ¿no? Es lo ideal. Entonces, eso Misberg lo ha llamado como un mecanismo de coordinación, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo experiencia en el caso cuando yo trabajaba con mi viejo, mi viejo tenía restaurante, ¿no? Cuando yo era muy joven, y resulta pues que porque a mí de chico participamos y ayudamos, ¿no? Y yo observaba, por ejemplo, en la parte de producción, ¿no? Que es la cocina, ¿no? Del negocio de mi viejo, ¿no? Donde no hablaban, o sea, todo el mundo estaba calladito y todo el mundo hacía lo que tenía que hacer, y los productos y servicios fluían, ¿no? En el tiempo oportuno, ¿no? Y en la velocidad, ¿no? Entonces yo decía, wow, qué genial, ¿no? Entonces, por ejemplo, entraban los pedidos y todo el mundo miraba los pedidos, ¿no? Y comenzaban a activar la maquinaria de la manera que fluían los productos y servicios, ¿no? Sin palabras, ¿no? Simplemente ya se sabía en este flujo de trabajo, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, a mí me pareció, y me parece hasta ahora, un sistema de trabajo genial, ¿no? Donde obviamente podemos nosotros visualizar lo que plantea Misberg
Y cuando uno lo mira, la realidad es cierto, ¿no? Es decir, el mecanismo de coordinación más eficiente cuando nadie habla, cuando nadie interactúa y fluye el trabajo y salen los productos y servicios de calidad, ¿no? Eso, por ejemplo, son la manera que esto funciona con mucha eficiencia y eficacia, ¿no? La transformación o la producción o los procedimientos y procesos de una organización, ¿no? Y quiere decir que sus procesos y procedimientos del restaurante del viejo estaban estandarizados y normalizados, ¿no? Donde todo el mundo sabía qué hacer y cuando entraba el pedido se activaba la producción y comenzaba a funcionar esta maquinaria, ¿no? Esta maquinaria, esta organización que es conformada por personas, ¿no? Siguiente. Entonces, los mecanismos de coordinación, ¿no? Tenemos adaptación mutua, tenemos supervisión directa, tenemos normalización de los procesos de trabajo, normalización de los resultados y normalización de la habilidad del trabajador, ¿no? Es interesante, ¿no? Interesante estos mecanismos de coordinación, ¿no? Siguiente, por favor. Adaptación mutua. Esto, por ejemplo, esto es un mecanismo muy eficiente, pero ¿de qué se trata, no? Adaptación mutua, ¿no? Si nosotros podemos reflexionar en muchas entidades, ¿no? Ponemos el ejemplo del departamento de producción con el departamento de mantenimiento, ¿no? En el departamento de producción se malogra una maquinaria, ¿no? Entonces, el obrero que es responsable de esta maquinaria va y le dice a su jefe, jefe, se ha malogrado mi máquina, ¿no? El jefe, ¿no? Le dice a su jefe, ¿no? Que es el gerente de mantenimiento y producción a la vez, dice, jefe, se le ha malogrado la máquina del obrero, ¿no? ¿No? Y el jefe le dice al jefe de mantenimiento, por favor, se ha malogrado la máquina del obrero, por favor, vaya a arreglar. Y el jefe de mantenimiento le dice al técnico, vaya a arreglar no vaya a arreglar, no, la máquina del obrero, la máquina, no, que está malograda. Entonces uno analiza ahí cuántas coordinaciones han habido y cuántas participación, ¿no? Uno podría reflexionar, eso es eficiente, pues está bien. ¿Y por qué el obrero cuando se malogró la máquina no va directamente al técnico, ¿no? Dice, oye técnico, mi máquina se malogró, arréglame, ¿no? Y el técnico más se lo arregla y se acabó. ¿Qué es más eficiente? Esa que el obrero le diga a su jefe, ese jefe le dice al otro jefe, el jefe le dice al jefe de mantenimiento, el jefe de mantenimiento al técnico, y el técnico va y lo repara, ¿no? No es mejor que el obrero de la máquina le diga al técnico de mantenimiento, dice, malogró mi máquina, repáramelo, se lo repara y ya. Entonces, la primera es una burocracia, ¿no? Y la segunda es la que el obrero responsable de esa máquina coordina directamente con el técnico de mantenimiento que le arregla la máquina. Eso le llaman adaptación mutua, ¿no? Cuando se hace, ¿no? Se resuelven, ¿no? En ese nivel, ¿no? Porque si te pones a pensar, le dices al jefe, el jefe pues es un costo, el otro jefe es otro costo, ¿no? O sea, ese tipo de coordinación de alguna manera muy vertical, ¿no? Esto le va a ser muy ineficiente y costoso, ¿no? Sin embargo, la adaptación mutua te permite ser más eficiente, ¿no? Pero ojo, se dan en ese nivel de adaptación mutua cuando ambos, ¿no? Tienen el nivel, ¿no? Y ambos pues son responsables y autónomos en su trabajo. Adaptación mutua, ¿no? Es una simple comunicación informal y se resuelve el tema, ¿no? Eso es lo que se estila pues ahora en las organizaciones modernas. No sé, de repente muchas entidades públicas no lo hacen, ¿no? Pero eso es lo que se debería hacer. Ahora, obviamente, eso debería estar normado, debería estar normalizado y estandarizado, ¿no? En bases directivas o reglas, ¿no? O manuales, ¿no? Para que pueda funcionar.
Porque en el sector público, pues, se utiliza un modelo que ya ustedes deben reconocer, que es el modelo burocrático, donde todo debe estar normado, y muchas veces ustedes han escuchado que papelito manda, ¿no? Es parte de la esencia un poco jocosa de cómo funciona el sector público, que es parte, pues, de un modelo de cuando se manejan entidades grandes, ¿no? Corporaciones grandes, ¿no? Siguiente. Tenemos la supervisión directa, ¿no? Donde obviamente se ejerce directamente la supervisión. Pero acá, por ejemplo, es interesante, ¿no? Supervisión directa del enfoque de Misberg, ¿no? Por ejemplo, en el caso depende de una entidad suya, ¿no? El director general, ¿no? El director general de la entidad, ¿no? Le quiere decir a mesa de parte algo, ¿no? No, pues el director general le dice al director, ¿no? ¿No? Que está cercano a él, ese director le dice al jefe, el jefe de repente le dice al supervisor y el supervisor le dice al de MS parte, ¿no? El de MS parte le da al supervisor, el supervisor le da al jefe y el jefe entrega al director y el director le entrega al director general, ¿no? Entonces, ese camino burocrático, ¿no? Esto es lo que la supervisión directa, ¿no? Desea, pues, eliminar, ¿no? O sea, el director general desea algo, va de frente al operador MS parte, directo. Y el operador de MS parte le entrega al director general. Esa es supervisión directa, ¿no? Es un mecanismo que Miller sugiere. ¿Qué es lo que yo he visto, no? Lo que yo he visto, por ejemplo, en el caso cuando trabajo en la universidad, ¿no? Como gerente ejecutivo, yo necesitaba algo de admisión, iba de frente a admisión, ¿no? O lo obtenía, ¿no? Y obviamente ahorraba todo ese camino burocrático ¿no? De ir a una u otra persona, ¿no? Donde se extrae recursos y no están eficientes. Entonces Misberg sugiere, ¿no? Como un mecanismo de expresión directa, quien sea, quiere algo, va directo a quien lo tiene, ¿no? Y lo posee. Supervisión directa. Siguiente. Normalización de los procesos de trabajo, ¿no? Entonces quiere decir ahí, por favor, siempre tener claro, se establecen el MAPRO, ¿no? El MAPRO, ¿no? El Manual de Procesos, ¿no? MAPRO, es importante. Cuando uno tiene el Manual de Procesos, se están normalizando los procesos de trabajo, ¿no? Paso a paso, ¿no? Los MAPRO. Entonces, la idea es cuando una entidad es pequeña no hay problema, pero el problema es cuando la entidad es grande, no es gigante como la que ustedes forman parte, ¿no? Entonces ahí sí es necesario establecer manuales de procesos y procedimientos, ¿no? Que por esto estandarice y normalice todo el procedimiento, ¿no? De transformación, todo el procedimiento de tareas, ¿no? Todo el procedimiento de actividades para lograr, ¿no? La transformación o para lograr el almacenaje o para lograr la cobranza o para lograr, pues, la supervisión, ¿no? Es muy importante, ¿no? Es muy importante esa estandarización para que no salga, pues, un día bien, otro día mal, ¿no? Para poder estandarizar y poder mantener una calidad, ¿no? En los procesos de trabajo. Eso es importante, ¿no? Entonces, esa normalización de los procesos de trabajo lo hace la tecnoestructura, ¿no? La tecnoestructura lo organiza, lo planifica, ¿no? Lo planifica, lo organiza, ¿no? Pero el núcleo de operaciones lo implementa. Y la tecnoestructura, como verán, pues, este gráfico, este dibujito, ¿no? Si ven, la tecnoestructura diseña, ¿no? E implementa, ¿no? Los cambios, las mejoras, ¿no? Para que lo aplique el núcleo de operaciones, ¿no? Una vez que el núcleo de operaciones lo realiza, ya la tecnoestructura lo delega al núcleo de operaciones, ¿no? Ese es un mecanismo de coordinación para mejorar con eficiencia, ¿no? Y eficacia, ¿no? Los procesos de trabajo. Siguiente. La normalización de resultados, ¿no? Obviamente normalizamos los productos al final, ¿no? Todo al final, cuando ya está
terminado, ¿no? Se estandariza y se especifica, ¿no? Por eso acá ponemos el ejemplo, tamaño, volumen, ¿no? Color. Entonces es importante, ¿no? Estandarizar, normalizar, ¿no? Los resultados, los productos y servicios, ¿no? Siguiente. Esto, por ejemplo, es importante, ¿no? Esto es importante, ¿no? Es importante porque esta normalización de habilidades, ¿no? Generalmente una característica en el caso de salud, ¿no? En salud se ve muy claramente, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los obreros que producen servicios en salud? Los médicos, las enfermeras, no los técnicos. Pero ellos ya vienen con sus habilidades, ¿no? Y experiencia, ¿no? Aprendida. A un médico o a una enfermera no se le dice cómo va a realizar su tarea, su procedimiento. Ya los protocolos y los procedimientos ya están aprendidos y son, pues, tienen la especialidad, ¿no? Entonces, eso le llaman la normalización de habilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú un médico no le puedes decir cómo hacer su diagnóstico, ¿no? Una enfermera no le vas a decir cómo va a inyectar, ¿no? Ellos ya vienen con esas habilidades, ya están normalizados, se incorporan a la organización, ¿no? Eso le llama, pues, Misber, ¿no? Las habilidades normalizadas, que se obtienen, pues, de otros hospitales o de las universidades o de los centros de capacitación. De esa manera se normalizan, ¿no? Y se estandarizan. Siguiente. Ahora, por ejemplo, podemos conocer, porque estamos hablando de sistemas de administración, y los sistemas de administración así pues, varían dependiendo, pues, de los niveles, también varía, ¿no? De acuerdo a la estructura, ¿no? Entonces, en cuanto a la estructura organizacional, ¿no? Vamos a mencionar 5, ¿no? La estructura simple, ¿no? La estructura simple, la organización divisional, ¿no? La adocrástica o la adocracia, la burocracia maquinal y la burocracia profesional, ¿no? Son diversos modelos de estructura que requieren diferentes sistemas de administración, pero que aquí, por ejemplo, es interesante, ¿no? Si ustedes ahora comienzan a relacionar a estas técnicas, estos conocimientos, se van dando cuenta por qué mi entidad funciona de esa manera, ¿no? Se van dando cuenta por qué hay manuales, porque se normalizan, se estandarizan, ¿no? Porque en la entidad pública hablamos, pues, de papelito manda, porque no se puede realizar ninguna actividad si no está normalizado, si no está estandarizado, si no está procedimentado, ¿no? Si no hay una norma, una directiva, ¿no? Por ejemplo, también dirán, pues, ¿por qué hay burocracia? Porque la burocracia es parte para poder la gestión de una entidad que es de un tamaño considerable, ¿no? Porque obviamente si fuera una empresa pequeña con 2 o 3 colaboradores, pues no necesitas implementar esto ni estandarizar, ¿no? Ni siquiera manuales, ni hacerlo tan burocrático, ¿no? Pero cuando hablamos, pues, entidades que tienen 200, 300, 500, 1000, 2000 colaboradores, entonces ahí sí se requiere, pues, la burocracia, ¿no? Se requiere la normalización de la estandarización, como son las entidades, pues, del sector público, ¿no? El sector público es una gran corporación gigante, ¿no? Es inmensa, es la corporación más grande del Perú, ¿no? Imagínense, ¿no? Hay 1,5 millones de colaboradores, ¿no? en la corporación estatal, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo se puede administrar eso, no? Con los conocimientos que ahora estamos revisando, ¿no? De esa manera, o sea, ya Misber, ya Chevenato, ¿no? Lo han estudiado la realidad y saben que de esa manera se puede gestionar y administrar. Siguiente. Entonces, es una estructura simple, ¿no? De una pequeña empresa, ¿no? ¿No? Donde, pues, existe el jefe y existen los colaboradores, pues.
los colaboradores están en el núcleo de operaciones, donde pues ahí se transforman y se crean los productos y servicios, ¿no? Esa es la estructura simple, ¿no? Sencilla, informal, ¿no? Y obviamente, pues, como son pocos colaboradores, pues el jefe, que es generalmente el dueño, sabe, ¿no? Todo, está enterado, ¿no? Entonces, un poco que eso, pues, se maneja como estructura simple, pues. Pero una entidad estatal no es una estructura simple, ¿no? Es mucho más compleja, ¿no? Es mucho más compleja. Siguiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos mirar, ¿no? Una estructura divisional. Las divisiones se crean cuando creas unidades de negocio, ¿no? O unidades o entidades, ¿no? Misionarias, ¿no? Entonces, obviamente, en el Estado, ¿no? En la corporación estatal, pues hay muchas divisiones, ¿no? Entonces, una de las grandes divisiones políticas es el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local y las entidades descentralizadas o centralizadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los hospitales pertenecen pues a la Corporación de Salud, ¿no? Que forman parte del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, wow, es una corporación gigante, ¿no? Entonces, de esa manera se dividen, ¿no? Porque divisional es dividir, ¿no? Se divide de tal manera para poder, los criterios son divisiones misional, ¿no? La misión es la razón por qué creas la entidad, ¿no? O sea, y todas esto, en el caso después del sector salud, que es liderado por el Ministerio de Salud, ¿no? Comienzan a dividir, ¿no? De diferentes actividades, ¿no? Que en conjunto, en corporación, pues hace pues que en el Perú, pues las familias peruanas puedan acceso a salud, ¿no? Entonces eso lo que se llama la organización divisional, es dividir, ¿no? En divisiones, dividir, ¿no? Dividir, y donde esto es una manera de poder dividir las actividades de servicios y productos, ¿no? ¿No? De esta gran corporación que es el Estado, ¿no? Y gobierno central. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ir mirando, dice, la organización divisional o diversificada cuenta con una estructura basada en divisiones autónomas, cada una de ellas con una estructura propia, débilmente acopladas entre sí, aunque existe una dirección administrativa única, ¿no? Este tipo de organización se ve en empresas grandes con varias sedes administrativas distribuidas con criterios geográficos, principalmente en el caso de las compañías multinacionales, ¿no? O la gran corporación estatal. Siguiente, por favor. Aquí vemos la adocracia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es interesante, ¿no? Dice, se refiere a cualquier organización altamente flexible. ¿Qué significa una organización altamente flexible? ¿No? Es aquella que es capaz de poder adaptarse a lo que acontece, ¿no? En la sociedad, ¿no? A lo que sucede, ¿no? Por ejemplo. Wow. Y se adapta a las condiciones del cambio del país, ¿no? Al cambio del mundo, ¿no? Entonces, es una organización, dice que no es descentralizada, ¿no? Esta organización adocrática, pues, es multidisciplinaria, ¿no? Se adaptan rápidamente a los cambios, ¿no? Y obviamente esto tiene una visión de futuro, ¿no? Y tienen una visión de rápidamente reaccionar al cambio, ¿no? Rápidamente poder darle la solución y rápidamente, pues, adecuarse, ¿no? A los nuevos momentos, a los nuevos tiempos, ¿no? Rápido, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en la pandemia, ¿no? ¿No? O sea, ha habido organizaciones, pues, burocráticas, ¿no? Que con esto lo del COVID, ¿no? Los trabajadores estaban en casa,
los que no eran una organización adocrática, ¿qué hicieron? Hicieron que los trabajadores se quedaran en casa sin hacer nada, ¿no? En cambio, los que son una organización adocrática, ¿no? ¿Qué hicieron? Mandaron a los trabajadores en casa, ¿no? Tenían la tecnología adecuada y comenzaron a trabajar desde casa, ¿no? A producir de casa. ¡Wow! ¿No? Entonces, eso, por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? En la organización, en este cambio de impacto del entorno, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Y muchas entidades públicas, ¿no? Pero ustedes ya saben, ¿no? ¿Qué hicieron? Muchas comenzaron a trabajar de casa, pero muchas otras mandaron a los trabajadores a su casa y se quedaron en su casa. Un año sin producir, ¿no? ¿No? Otras no, otras sí comenzaron a producir, ¿no? Comenzaron a producir, comenzaron a ¿no? Seguir brindando los bienes y servicios, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una organización adocrática, ¿no? Adelante, por favor, cambio. Siguiente. Una pregunta hasta aquí, por favor. ¿Alguien desea una pregunta? ¿Alguien que quiera participar? Pregunta, estimado estudiante. ¿Alguien que quiera participar, comentar algo? ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos comentado hasta el momento? ¿Sí? ¿Todo está claro? Esta teoría de Misber no es nueva, no es nueva, pero tiene un concepto muy poderoso, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me sirve mucho en el análisis de los diseños organizacionales. Y uno puede entender estas teorías para poder comprender los sistemas de administración, porque los sistemas de administración, que es la esencia, ¿no? Que es la filosofía, ¿no? Es la que fundamenta a lo que en el sector público conocemos los sistemas administrativos, ¿no? Que muchos de los sistemas administrativos intentan, pues, lograr mayor eficiencia en el uso, ¿no? Y el uso de los recursos del Estado, ¿no? ¿No? Y también los sistemas administrativos se crean para poder eliminar o disminuir la corrupción, que es el mal, es el cáncer de la gestión pública, ¿no? Muy bien, entonces la burocracia maquinal es interesante. Ya ustedes deben recordar a Max Weber, sociólogo alemán, en la que él fundamenta, pues, este sistema de administración, ¿no? Que es el sistema de la burocracia, ¿no? Que está relacionado a la normalización, ¿no? Del trabajo, a la normalización de los procesos, a la normalización, ¿no? De los procesos y procedimientos, ¿no? De las actividades, ¿no? Todo esto está estructurado en reglamentos, en manuales, ¿no? En directivas, ¿no? ¿No? La decisión se centraliza, ¿no? Y generalmente son decisiones de recursos, lo que generalmente en el sistema burocrático lo que se trata de controlar los recursos, ¿no? Y se centraliza el servicio, ¿no? Pero aquí es interesante, ¿no? Según Misber, ¿no? Que hay evidencia empírica en la medida que la organización sea mucho más antigua, ¿no? Es más burocrática, ¿no? Se formalizan más todo. Claro, porque el tiempo tiene que ver con el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, en la medida que una entidad tenga más tiempo, ha aprendido más, ¿no? Entonces, en ese aprendizaje lo traduce en documentos de gestión, ¿no? ¿No? Esos documentos de gestión son los que nosotros conocemos, que es el manual de procesos y procedimientos, ¿no? Son los reglamentos, que es el manual de organización y funciones, ¿no? Que es el manual, el MP, ¿no? El manual de perfil de puestos, ¿no? También. Siguiente, por favor. La burocracia profesional es una entidad, por ejemplo, los hospitales, ¿no? Son entidades de burocracia profesional, ¿no? Porque forman parte los obreros, los que generan el servicio, son profesionales médicos, ¿no?
Pues ahí predomina la burocracia profesional, donde los médicos, como las enfermeras y como todo profesional que está en la línea de servicio, ¿no? Ya sus habilidades vienen normalizados, ¿no? De otras entidades y de otros centros de educación. Siguiente. Y tenemos la organización misionera, que tiene que ver sustantivamente pues con entidades pues sin fines de lucro, ¿no? Como por ejemplo la Iglesia Católica o cualquier otra asociación sin fines de lucro. Y las organizaciones políticas, ¿no? Siguiente. Y aquí vemos, ¿no? En este cuadrito, vemos las diferentes teorías administrativas, ¿no? La teoría de la administración científica, ¿no? La teoría clásica de la administración, la teoría de la burocracia de Max Weber, que tiene que ver pues con los modelos que hemos revisado, la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo, la teoría del comportamiento organizacional, ¿no? De Douglas MacGregor, de McClellan, ¿no? de Maslow, ¿no? La teoría de la calidad total, ¿no? De Chikawa, de Deming, de Crosby, ¿no? La teoría Z de William Ouchi, la teoría de las organizaciones como sistemas sociales, ¿no? De Cass, ¿no? Y Kahn, la nueva teoría de las relaciones humanas de Peter y Robert Waterman, la teoría de la contingencia de Chandler, de Bourne, ¿no? De Lawrence, la teoría del desarrollo organizacional, ¿no? Entonces son teorías, ¿no? Que definen diferentes sistemas de administración, ¿no? Donde el énfasis pues lo ponen, ¿no? en algún elemento, ¿no? de la propia organización, ¿no? Entonces, si nosotros vamos mirando las teorías, los diferentes sistemas administrativos, ¿no? Vemos pues que la aparición de la administración científica. ¿Y por qué es administración científica? ¿Cuál es el método científico por excelencia? ¿Saben cuál es el método científico por excelencia? A ver, ¿quién participa? ¿Me escuchan, no? ¿Alguien voluntario, por favor, que quiera participar? ¿Cuál es el método científico por excelencia? ¿Alguien me ayuda? Es la observación. Entonces, Taylor, ¿no? Más o menos cuando propone su teoría de administración científica, observa al trabajador, ¿no? Lo observa, ¿no? Y al observar, comienza a identificar qué movimientos y qué tareas eran innecesarias, ¿no? Y que genera actividades innecesarias y que genera fatiga, ¿no? Eso es lo que hizo Taylor. No se pudo observar y lo que hizo es ser más eficiente al obrero, ¿no? Esa fue su base de sistema de la administración, ¿no? De sistema de administración, ¿no? Eso hizo Taylor. Y la teoría clásica de Fayol lo que hizo es mejorar el proceso administrativo, planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar. O sea, eso es lo que aportó Fayol. Lo que aportó Fayol fue, ¿no? Fue mejorar, ¿no? El trabajo de la gerencia, ¿no? Dio énfasis a la estructura, o sea, a la organización, ¿no? Y a las funciones de dirección. Y la teoría burocrática de Max Weber, ¿no? Hizo que esto se normalice, ¿no? En las actividades dentro de la organización, ¿no? Eso es lo que hizo, pues, Max Weber, ¿no? En un sistema social, ¿no? Y en el caso de la teoría de las relaciones humanas,
¿no? En mayo comenzó a estudiar las relaciones humanas y la satisfacción, ¿no? La satisfacción de estas relaciones humanas, ¿no? Eso es lo que estudió Mayo, ¿no? Entonces, esos son los grandes aportes, ¿no? Los grandes aportes de las diferentes teorías, ¿no? De los sistemas de administración, ¿no? Luego viene la teoría del comportamiento organizacional, ¿no? Estudiamos el comportamiento de la persona, ¿no? ¿No? Entonces, al estudiar, según esta teoría, el comportamiento de cada persona, la sumatoria de comportamientos hace el comportamiento organizacional. Es interesante, ¿no? Es interesante. Y luego tenemos la teoría de la calidad total, ¿no? Liderado por Deming, donde pues, obviamente se enfocaba, pues, cero defecto, ¿no? Mejora del aprendizaje de las personas, mejora en la utilización de la tecnología para que no haya errores. Y la teoría Z, ¿no? Es el énfasis en las relaciones humanas, ¿no? Y también el comportamiento de trabajo de las personas, ¿no? Es decir, lo que hizo Uchi es estudiar el comportamiento laboral de los japoneses, ¿no? Y poder plasmarlo y entenderlo. Dentro de esos estudios, Uchi investigó y encontró de que en Japón existe el empleo de por vida. Es decir, cuando una persona, ¿no? Sale de la universidad y entra a trabajar a una empresa, en esa empresa se jubila hasta el día que bueno, cumpla la edad de jubilación. Es muy raro que los japoneses puedan rotar y irse a otros trabajos. Eso encontró la teoría Z, ¿no? Y la teoría como sistemas sociales, ¿no? Sistemas que tiene que ver pues que hay un proceso cíclico, ¿no? ¿No? Cíclico, ¿no? De transformación, ¿no? Cuando hablamos de sistemas es un proceso cíclico de transformación donde tiene un inicio, tiene un final y tiene una permanente, ¿no? Una permanente interacción, ¿no? Y luego la nueva teoría de las relaciones humanas que da énfasis en las personas, donde ahí sí, por ejemplo, es interesante, ¿no? Se focaliza, ¿no? En cómo las relaciones, ¿no? Las relaciones dentro del trabajo, ¿no? Y cómo se estimula, ¿no? La participación, cómo se estimula el liderazgo para poder lograr esto. Y tenemos la teoría contingencial que tiene que ver al cambio del ambiente, cómo la organización se ajusta y sale adelante, ¿no? Y la teoría del desarrollo organizacional es la teoría del cambio en las personas, ¿no? En las mejoras de las personas, un cambio planeado del desarrollo de la persona que impacta sobre el cambio de la organización. Eso, por ejemplo, serían los diferentes sistemas, ¿no? De administración que que son importantes, que contribuyen a este bagaje, ¿no? De conocimiento, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, ¿no? Y acá después tenemos, ¿no? La evolución de los modelos, ¿no? Desde 1900 hasta el 1991, ¿no? Siguiente. Entonces, eso, por ejemplo, en realidad la administración lo que hace es que el esfuerzo cooperativo logre altos niveles de eficiencia y eficacia, ¿no? Hacer que todos trabajen en equipo, ¿no? Es lo que hace la administración, ¿no? Y eso es lo que cada sistema administrativo ha contribuido en su momento, ¿no? Al logro. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien. El empleado público, ¿no? Empleado público o servidor público. Vamos a un momentito, por favor.
Estamos en la primera clase del curso asincrónico, porque tenemos que leer todo el material que nos está presentando el profesor Marvillama, ¿no? Virtual, porque estamos haciendo la clase vía Google Meet y también se le va a entregar el video de lo que está exponiendo el profesor Ricardo Marvillama, ¿no? Entonces, esperamos un ratito, profesor. Gracias. Sí, vamos a hablar sobre el empleado público, ¿no? Si podemos relacionar con lo anterior. Entonces dice, ¿cuál es el perfil idóneo del empleado público? ¿No? ¿Qué habilidades y competencias y valores debe poseer el empleado público? Como verán, una habilidad que debe saber es poder cumplir las normas, ¿no? Los reglamentos, ¿no? Y poder contribuir también a estandarizar el trabajo, ¿no? O sea, entonces eso, por ejemplo, ya nos da pie que es cómo funciona la entidad pública y cómo funciona nuestras entidades, está sustentado por conocimiento científico de la administración, ¿no? No es porque a alguien se le ocurrió o se le antojó. Igual el rol del empleado público va en ese camino. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, ¿el empleado público qué es? ¿No? Es aquel que realiza una tarea, una función, ¿no? Con nombramiento. O sea, el empleado público tiene que tener nombramiento legal. Si no hay nombramiento legal, no puede ejercer función pública, no puede ejercer tarea pública, no puede. Tiene que tener un nombramiento legal. Y el nombramiento legal, en el caso del empleado público, lo consigue por concurso público. Concurso público. Por eso que la palabra mágica es nombrado, ¿no? O sea, no hay empleo público que pueda ejercer una función si no es nombrado legalmente. El nombramiento se hace a través de concurso público. Claro, es el empleado. Pero el funcionario de confianza, ¿no?, es otro conducto, ¿no? Pero el funcionario de confianza le tiene que, ¿no?, su nombramiento legal es a través de una resolución, ¿no?, para poder trabajar en la administración pública y realizar los servicios profesionales que requieren, ¿no? Y obviamente forma parte de una escala, un escalafón, una escala. Siguiente. ¿No? Entonces, un empleado público también, ¿no?, ahora lo conocemos como servidor público, ¿no? Somos servidores públicos. Servimos al público, servimos a los ciudadanos, servimos a los vecinos. Entonces, somos servidores, ¿no? Estamos al servicio del Estado, estamos al servicio de nuestra comunidad, ¿no? Y eso está prevista en la ley de leyes, en las leyes, en las normas. O sea, no es que eso se nos ocurra, sino que está normalizado. Normalizado. Nadie en el sector público puede ejercer una función si no tiene su sustento legal. O sea, no es como en el privado, pues, ¿no? Que sí se puede hacer. En el público no se puede hacer. Siguiente. El servidor público es aquella persona individual que, independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación, ¿no?, de dependencia a una entidad sometida al ámbito de la aplicación de la ley. Siguiente.
¿Qué es importante en un empleado público? Vocación de servicio e integridad, ¿no? Dicho de otra manera, que no sea corrupto, ¿no? ¿No? Que no sea corrupto y que le guste servir a las personas. Si no le gusta servir a las personas, no puede ser empleado público. No puede ser empleado público. Siguiente. Entonces, el empleado público, ¿no?, tiene que desprenderse de sus intereses personales. Miren, ¿no? Inclusive de terceros, ¿no? De terceros. Para poder servir a todos, ¿no? Por eso es muy importante la vocación de servicio y muy importante la integridad, ¿no? Porque nosotros tenemos que brindar bienestar a la sociedad, ¿no? A la ciudadanía. Siguiente. Y no solo es tener vocación y servicio e integridad, también debemos cumplir con idoneidad el perfil de puesto, ¿no? Por eso existe el manual de perfil de puesto, ¿no? En la entidad, ¿no? Tiene que cumplir, ¿no? Entonces, si el perfil de puesto requiere experiencia general y específica, requiere ciertas habilidades, se tiene que tener, ¿no? Siguiente. El servidor o servidora pública también deben cumplir objetivos y metas, ¿no? ¿No? Y se le debe evaluar, ¿no?, sus logros, ¿no? Siguiente. Mire este cuadro, bien interesante. ¿Cuántos servidores públicos hay en el Perú? 1,5 millones. ¡Wow! ¿No? Por eso es la empresa más grande, es la corporación más grande del país, ¿no? Tiene 1,5 millones de trabajadores, de empleados. ¡Wow! Gigante, ¿no? ¿Cuánto tiene el gobierno central? ¿Cuánto tiene el gobierno nacional? ¿Cuánto tiene el gobierno regional? ¿Cuánto tiene el gobierno local? Pero existe 1,5 millones de servidores públicos, ¿no? Entonces quiere decir que la corporación estatal es gigante. ¿Qué empresa en el Perú tiene qué empresa en el mundo tiene 1,5 millones, ¿no? O sea, ¿qué empresa privada tiene 1,5 millones de trabajadores? A ver, ¿qué corporación? ¿Existe o no alguna corporación privada que tenga 1,5 millones de colaboradores? ¿Existe o no? Por eso, estimados colaboradores, los sistemas de administración son los que se utilizan y acabamos de mencionar, son los que se aplican en el sector público, ¿no? Una gran corporación. Siguiente. No, miren acá, las edades, ¿no? ¿Por qué no hay más de 70? Porque a los 70 años pues deja de ser funcionario público, por ley. De 65 a más, 4%. Entonces, los trabajadores públicos están concentrados entre 30 y 64 años. Siguiente, por favor. Miren el nivel de educación. Dice superior universitario 47%, pero no dice si ha culminado, ¿no? Está incompleto esa estadística. Pero, más sin embargo, existe que más de la mitad no son profesionales, ¿no? Un dato, ¿no?, interesante. Entonces, el sector público necesita profesionalizarse, ¿no? Debería ser todos profesionales. Siguiente. Mira, ahí dice 55% de profesionales, ¿no?
Siguiente. CAS, 25%. 726, 20%. 728, 11%. Otros 44%. Régimen laboral, ¿eh? Miren. 728 de régimen privado. Siguiente. Entonces, el perfil del servidor público debe tener actitud técnica, legal y moral, ¿no? Debe actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general, desechando todo provecho o ventaja personal, desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por otra persona. Debe brindar calidad en cada una de sus tareas, de sus funciones, ¿no? Y obviamente, permanentemente debe procurar obtener capacitación sólida y permanente. Capacidad de adaptación, análisis, solución de problemas y pensamiento creativo y crítico y capacidad de negociación. Integridad ética, dominio de su campo laboral, comunicación eficaz, trabajo en equipo y orientación al servicio bien práctico. Siguiente. Siguiente. Bueno, esas son las fuentes donde obtuve la información. Siguiente. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Miren, como ustedes observarán, la teoría, los sistemas de administración, ¿no? Si ustedes podemos reflexionar un poco, revisemos el material, se van a dar cuenta que así está organizada la corporación estatal, porque es una corporación gigante, tiene 1,5 millones de trabajadores, ¿no? De empleados públicos, gigante. Entonces tiene que ser burocrática, tiene que estar normalizada, ¿no? Y además el perfil del empleo público está relacionado con ese tipo de organización, ¿no? Y con una teoría más, no tiene dueño, el dueño somos todos nosotros, por lo tanto, la parte ideológica y de valores es mucho más importante que la capacidad técnica, ¿no? No quiere decir que la capacidad técnica no sea importante, es importante, pero más importante es los valores. Por eso hemos puesto, no solo yo, sino muchos autores, vocación de servicio e integridad. Por eso que ahora en nuestro sector existe la oficina de integridad, ¿verdad? Porque es sumamente importante tener vocación de servicio e integridad porque esta corporación es gigante, 1,5 millones de colaboradores y empleados. Y de servidores. Muchas gracias. Miguel, no sé si tiene una pregunta. Sí, no, a mí ya me malogró el chic, ya. Mi curso de organización y método se quedó en un costado. Pero, ¿no? Del muñequito, ¿no? Porque que hacíamos, ¿recuerda? Ese muñeco que hacíamos de dirección general, a la derecha los de apoyo, a la izquierda los de asesoría. Hay una variación ahí en la estructura cuando usted explica, ¿no? Sí, claro. Recuerda que esa es una propuesta de Misberg, ¿no? Que es más moderna. No, y lo que me llama la atención a mí que si aplico eso, por ejemplo, en la estructura de mi hospital, se volvería más dinámica el funcionamiento, ¿no? Correcto. Muy interesante la exposición, profesor. Es correcto. Sí. Es muy nueva. Estas son esta teoría de los años 90, por si acaso. Ni siquiera es nueva. Sí, pero ni siquiera es nueva. Pero dinamizaría la atención, ¿no? Porque nosotros tenemos un funcionamiento vertical, ¿no? Sí, Tenemos una dirección. Es muy clásico, ¿no? Sí, pues una dirección y 3 direcciones de línea tenemos nosotros, ¿no? De neo, de obstetricia, de servicios complementarios. Y así funciona nuestra organización. Sí.
con la aplicación de esta nueva estructura sería más dinámica el funcionamiento, ¿no? Sí, es correcto. Muy buena observación. Siempre usted un excelente técnico analizando. Muy bien, lo felicito. Siempre analizando, porque yo he aprendido mi curso de organización y métodos, me lo hizo el profesor que está en la UPN ahora, ¿cómo se llama el profesor? No me acuerdo su nombre. Él ¿Jaro? nos hizo, nos hizo el que estuvo en la UNSA y pasó a la UPN. No, bueno. Ya, este profesor nos hizo muy buenas clases en ese semestre de organización y métodos. Pero ahora hay que practicar lo nuevo, ¿no? Claro. Sí, muchísimas gracias, profesor. Sabemos que tiene clases. Le agradecemos el apoyo al SUCAFAE, el comité de SUCAFAE que está presidido por el doctor, eh, ¿cómo se llama mi amigo? Ya me olvidé. Y con el equipo, pues, del señor Alfredo Fabián y todo el equipo del SUCAFAE, la señora Guadalupe Arrascue, y ¿cómo se llama? Mis felicitaciones a Cafá y a ti por siempre esos cursos maravillosos, ¿no? El Sí, cual se contribuye de una manera novedosa, conocimientos pues que en general se ve en maestría, ¿no? Pero siempre usted insistiendo que lo sí. transmitamos con un lenguaje mucho más sencillo. Sí. Bueno, agradecemos a todos los participantes y nos estamos viendo en el próximo mes con el profesor Chilet, ¿no? ¿No? Que va a ver la prospectiva en toda la administración pública. Muchísimas gracias, profesor Matruyama. El agradecimiento a todos los participantes del curso.